Antes que nada, gracias pues por estar aquí, ¿sí? En esta pequeña charla, a petición de Gerardo, ¿no? El hablar un poquito de esta emisión. Es una emisión que yo la considero un poquito olvidada de la filatelia mexicana, porque a pesar de que es importante en términos de impresión y en términos, digamos, históricos, es una emisión que es poco buscada y es poco coleccionada, ¿no? En México y en términos generales a nivel mundial. Sí existen coleccionistas, pero no al nivel de otras emisiones como las Águilas o como la primera emisión de México o los medallones de numeral, ¿no? Pero fíjense que a pesar de todo eso es una emisión muy, muy interesante porque hay muchas transiciones, tanto en el marco histórico de México, en el marco nacional, como en el marco de impresión y filatelia mexicana. O sea, va de la mano la parte histórica y la parte, digamos, filatélica, ¿no? En esta transición. Para poder entender más esta emisión, debemos de situarnos en el periodo histórico, ¿sí? El periodo histórico de esta emisión es 1872. La idea de esta emisión fue en 1871. Sí, el Correo Central en abril de 1871 decide dar, digamos, el paso de la emisión de 1868, deciden cambiar a la emisión de 1872. Entonces, aquí los antecedentes históricos que tenemos, ¿sí? Bueno, teníamos al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, justo entra en 1872 al poder, ¿sí? Una vez que, digamos, termina el periodo Juárez y llega hasta 1876, en donde es prácticamente expulsado de México porque pierde la batalla de Tuxtepec contra el general, como todos lo sabemos, Porfirio Díaz, ¿sí? Y bueno, pues se tiene que exiliar en Nueva York y pasa sus últimos días allá en Nueva York. Es un presidente de tendencia liberal, que apoyó mucho al gobierno de Juárez, por supuesto, y dentro de sus más grandes logros, algo que Juárez nunca pudo hacer, fue la restauración del Senado de la República. En el lado derecho, pues vemos la estampilla que se conmemora con 100 años la restauración del Senado y el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Es un presidente muy progresista, ¿sí? Por el hecho también de que viene de una familia de comerciantes muy prominentes de la ciudad de Jalapa, Veracruz, y por eso es de que, digamos, crece en un ambiente de progreso y en un ambiente de negocios, y después tiene muchísimos cargos. Con Juárez es ministro del Exterior, ¿sí? De Relaciones Exteriores, por varios puestos públicos, y bueno, llega a ser presidente de la República. De hecho, su presidencia es buena, ¿sí? Se le considera un presidente progresista y muchas personas piensan que el primer ferrocarril lo inauguró Porfirio Díaz. Y no lo inaugura Porfirio Díaz, sino lo inaugura Sebastián Lerdo de Tejada, el ferrocarril de México a Veracruz en 1874. Y bueno, y es así, digamos que en el cambio de gobierno en 1872, pues también entra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada a la par que la emisión de 1872, que es la que vamos a estudiar aquí, los Garbancita Hidalgo. Aquí vemos los antecedentes, digamos, filatélicos postales, ¿sí? Por la llegada del nuevo presidente, bueno, las autoridades postales quieren quedar bien, en parte porque va llegando el nuevo presidente, pues quieren sacar una emisión nueva, pero también, y lo más importante en el plano postal, es que ya estaban hartos, las autoridades postales ya estaban hartos de tantas falsificaciones que se venían suscitando con las emisiones de 1868. Como todos conocemos, los falsos México, los tipos México que le llamamos, ¿sí? En el ámbito filatélico nacional. Y bueno, pues ya las autoridades deciden hacer un cambio radical y utilizar mayores y mejores técnicas de impresión, ¿sí? Y al mismo tiempo papeles nuevos de seguridad. Esta es la primera vez que vamos a ver en una misión, la de 1872, en donde ya se ven papeles con seguridad, ¿no? Como toda misión y como lo hemos hablado siempre, ¿sí? En otras charlas, todas las estampillas que se hacen tanto a nivel nacional como mundial, bueno, se tienen que realizar una serie de pruebas para lo que hemos hablado antes, ¿sí? Para definir diseño, definir color, definir calidad, definir impresión. Y bueno, los garbanzos no podían
estar exentos de este proceso, ¿verdad? Y aquí vemos las 4 pruebas que se hacen para los garbancitos. Si nos damos cuenta, pues las pruebas son colores frescos, están hechos en papeles gruesos de algodón. Aquí se ve la técnica de impresión, que ya son planchas litográficas, ¿sí? Al igual que en la emisión de 1868, el gobierno central y el correo central buscan reducir los costos de fabricación y en lugar de hacer grabados, bueno, se empiezan a trabajar las planchas litográficas con cambios, digamos, en las matrices y aquí lo podemos ver. Ya no tenemos esa impresión a relieve como se venía trabajando en las primeras emisiones de México y bueno, aquí vemos la definición total de lo que es una plancha litográfica. En las características de la emisión de 1872, bueno, como les comentaba, tenemos 3 tipos de papel. De hecho, se habla que existen más. Hemos encontrado a través del tiempo variantes de los 3 tipos, ¿sí? Pero al final de la historia es la primera emisión que contamos con muchos papeles. Es también una emisión que cuenta con 2 marcas de agua. Ya se venía trabajando la marca de agua en otros países, como sobre todo países europeos, y es, digamos, la segunda vez que vemos perforados e imperforados en una emisión nacional, ¿no? A la par. Aquí vemos un fragmentito, ¿sí? Con digamos, ya circulando 2 estampillas de los garbanzos, una de 50 y una de 12, digamos como para analizar que ya empezaban a circular, ¿no? Estas son del distrito Guadalajara. En los tipos del papel, bueno, tenemos al igual que en 1868 exactamente el mismo papel que se venía utilizando en la emisión del 68, ¿sí? Como todos nos recordamos, bueno, son papeles muy delgaditos. Se usó, digamos, la reminiscencia, lo que quedó de 1868 y se utilizó al principio de la 1872. Luego se utiliza un papel liso verjurado, en inglés le llaman el moiré, ¿sí? Que ese, digamos, el del lado izquierdo de su pantalla, que tiene, por decir, unas vetas, unas líneas como de rombos, así similando como ojitos, que es, digamos, es la primera parte y la primera vez que se da un papel con seguridad. Tenemos en liso, verjurado, y un papel grueso, verjurado, que es el del lado derecho, ¿sí? Tomando en cuenta, bueno, lo que tenemos ahí en el lado izquierdo, ¿no? Y al final, bueno, tenemos al final de la emisión, se termina el papel verjurado, ¿sí? Obviamente con sus variantes también, porque traían papeles de seguridad con las marcas de agua de papel sellado y papel Acroafrer, y al final de la emisión, y muy raros, muy escasos, los papeles acartonados, que son papeles gruesos de fabricación nacional, ¿no? Entonces había ya un sinnúmero de papeles, es una emisión que tiende mucho, los grandes especialistas y coleccionistas estudian mucho lo que es papeles. Aquí podemos apreciar las marcas de agua, ¿sí? De los 2 papeles. En el lado izquierdo vemos el papel sellado, que es, digamos, la escritura en cursiva de lo que sería el papel sellado, y del lado derecho, en una tipografía tipo molde, lo que sería la Croix-Frère. ¿Sí? Este papel la Croix-Frère era importado y el papel sellado se habla que se importó al principio, pero después se hizo en manufactura nacional. Y aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Qué tenemos aquí también? Bueno, tenemos lo que sería lo perforado y el imperforado, ¿sí? Tal y como se venía manejando en las emisiones de 1868, pero el gobierno y el correo se dan cuenta de que es muy difícil mantener, digamos, las agujas que perforaban las estampillas, es muy difícil el mantenimiento, se parten constantemente, y entonces el correo central decide perforar algunas emisiones, algunos distritos, y el resto, pues tratar de manejarlo siempre en imperforado. Sí, aquí ya vemos que la mayoría de los distritos a nivel nacional manejan el timbre imperforado y muy poquitos distritos utilizan la perforación. Aquí vemos el distrito Victoria, Ciudad Victoria, en perforado, ¿no? Y bueno, vemos también que la sobrecarga del distrito se sigue utilizando, al igual que en emisiones anteriores, con la salvedad que el Distrito México, Tixla y Guanajuato, en algunos casos, ya no la utilizan, digamos, los números de control, el número de factura y año,
ya no los vemos en algunos casos en el Distrito México, Tixla y Guanajuato. Entonces aquí ya se empieza a eliminar y de hecho el correo emite ya al final de la emisión un decreto con su reglamento en el cual la única parte que se podía imprimir es la parte de números de control y se viene viendo que ya se va eliminando lo que es la palabra, digamos, el distrito para emisiones posteriores hasta que ya con los Juárez ya prácticamente está eliminado. Sí, de hecho son muy raras las estampillas ya digamos de los medallones de Hidalgo ya al final que tienen el número de distrito. Aquí ya empezamos a ver ese cambio y también otro cambio muy importante que vemos históricamente hablando en la historia del correo, sí, que es la primera vez que el correo central saca una orden para que solamente la estampilla del distrito se utilice en el distrito como tal, porque si bien recuerdan, en las emisiones anteriores se podían utilizar distritos fuera de distrito. O sea, podían utilizarse las estampillas de México en Veracruz o las de Guanajuato en Zacatecas o y así. ¿Sí? Entonces era como que más flexible, pero dado el problema que se presenta en la emisión de 1868 con tanta falsificación, el gobierno se pone más estricto, el correo igual, y bueno, ya deciden que ninguna estampilla se puede utilizar fuera de distrito. Entonces es muy complicado encontrar estampillas con usos fuera de distrito en 1872. Y los errores, bueno, en esta emisión son muy pocos los errores que se conocen, salvo el 50 centavos en azul en lugar de amarillo. Esta pieza que podemos ver aquí, en lugar de ser amarilla, bueno, la imprimen en azul. Esta cuenta con certificado de autenticidad y normalmente no existen tantas falsificaciones en lo que es, digamos, esta estampilla, ¿no? Se han visto 2 o 3 nada más, pero en general es una misión que no cuenta con muchos falsos en estampillas. En donde se encuentran falsificaciones es en los usos, ¿sí? Porque se descubrió un archivo que tenía, digamos, muchas estampillas y no faltó quien, una persona por ahí que, bueno, hizo bisectados, se hizo algunas otras cositas y bueno, pero en general es una emisión que no presenta mayor problema, ¿no? Y como grandes piezas, bueno, tenemos esta, ¿sí? Hay muchas piezas certificadas a lo largo, digamos, de la emisión. Hay también, se conocen con usos marítimos al extranjero, a Inglaterra. Y esta pieza es espectacular porque es la carta con el porte más alto conocido, con las estampillas de papel sellado, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver que es una pieza que está con más o menos que es más o menos como 3.72 pesos, y va ¿qué es? Oaxaca, parece que va de Oaxaca a un juez internamente en Oaxaca. Sí, es una plica de juzgado y bueno, ahí la podemos ver, que es una pieza con un porte muy alto, ¿no? Y es una de las grandes piezas de esta emisión. Sí, aquí tenemos otra gran pieza que son un porte certificado con 2 estampillas de 100 centavos, ¿sí? Y bueno, y con las cancelaciones, digamos, de ojito o los ovales, los ceritos, para certificar, ¿no? Esta pieza va de Veracruz a México y bueno, ahí la podemos ver con un porte muy alto de aquella época. Y bueno, y con esto termino la pequeña presentación